Buenas noches. Así estarás bajo los pechos de la sabiduría, más complacido cada día. Todo al revés que ahora, cuando los apetitos me acosan como plagas mientras sueño. Y por último, surge el recuerdo de otro querido maestro, un amigo, cuyo nombre asocio también con algo comestible, Fleischl, carne, y de una dolorosa escena en la que las escamas de epidermis desempeñaron un papel. Pulice, ¿cómo anda? Eh, Sin palabras me deja con esta presentación que acaba de hacer de nuestro episodio número 26 de la segunda temporada, y ahora me estoy recomponiendo un poco y le cuento que estamos en Pulsión de Radio. Así es, y hoy conversaremos con nuestra invitada, Elga Fernández, de un tema jugoso, ¿no? Sobre esa solución de la palabra en la carne infectada de la que deviene el inconsciente, y cito a nuestra invitada. ¿Escuchamos un tema musical? ¿No me va a dejar presentar el programa primero? Bueno, vamos a escuchar un tema musical. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Acabamos de escuchar un tema de Billy Idol, Flesh for Fantasy, cortesía de nuestra invitada de esta noche, Elga Fernández. Elga es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. Es editora de Archivida y de la revista de psicoanálisis En el Margen. Buenas noches, Elga. Hola, buenas noches Gabriel, buenas noches Diego. Acaba de editar un libro tremendo, que lo tengo acá a mano, que se llama La carne humana, una investigación clínica, efectivamente es una investigación clínica, de la que, bueno, hoy conversaremos algunas cuestiones, ¿no? Para así romper el frío empiezo con una cuestión, ¿no? Una afirmación, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Elga plantea que la carne es el último reducto de lo colonizable. Vamos por ahí. Vamos por ahí. El último reducto de lo colonizable, en el sentido que creo que en principio está el cuerpo, ¿no? Como en esa distinción, el cuerpo en el sentido de lo que deviene como efecto de lo simbólico. El cuerpo de lo simbólico, que no es una metáfora decirlo, es un cuerpo, y el cuerpo ingenuo, que sería como el efecto de ese cuerpo de lo simbólico, o del gran otro como tesoro del significante, y la carne más en relación a lo real. Me parece que sí, que es el último reducto de lo colonizable, como una resistencia, ¿no? Y Elga, pero ¿y qué es la carne? Porque vos decís que no es una sustancia. Bueno, ¿qué es la carne? Así empezamos. Así, ¿no? Es bárbaro. Sí, la carne, vamos. Sí, vamos a la carne. Arranquemos con el asado, sin achura, nada. ¿Por dónde querés cortar, Diego? Sería así. Vamos. Bueno, es dificultoso definir la carne. Creo que no tiene una definición posible, porque entiendo que es todo lo que posibilita el sustento de la metáfora, ¿no? Yo trato de dar cuenta, o así lo entiendo, que es como el locus donde se sustenta toda metáfora o donde se imposibilita toda metáfora. Digo que no es una sustancia porque entiendo que es una materialidad. En todo caso sería una sustancia si es que se forcluye, ya que pones toda la carne al asador, voy ahí. Vamos, si es que se forcluye y entonces retorna, ahí se podría retornar como sustancia, reduplicando lo real, en la consistencia imaginaria, ¿no? Bien. Pero entiendo que es una materia, Es una materialidad. Pero que si te he podido seguir, ¿no? No coincide exactamente con el soma, ¿no? No coincide exactamente con el soma porque entiendo, siguiendo a Lacan, ¿no? En esto siguiendo a Lacan, que el soma es más extenso, digamos, es un campo más abarcativo que la carne. La carne entiendo en función de todo lo que trabaja este buen hombre, bueno, no sé si tan bueno, pero ahí lo que trabaja este hombre. Sí. Es lo que yo ubicaría en el síntoma, en el sentido del nudo, ¿no? Lo que hace marca en la carne.
uno puede decir la piel, pero me parece que la piel ya es una constitución de la carne, el cuerpo, la piel como un recubrimiento del cuerpo, digamos, donde se ubica el síntoma, como huella, como inmixción de lo simbólico en lo real. Y vos hablaste recién ¿no? de que hay una forclusión, ¿no? de esta carne y que digamos y que esto implica que hay un retorno de esto, ¿no? ¿Nos podés contar un poco de qué se trata esta forclusión y cómo retorna? Sí, voy a tratar. Pase al frente, Elga Fernández. Estoy acá. Porque me parece que es la idea central de tu libro, ¿no? Sí, creo que es la idea central y Bien. creo que todo el libro va a eso, digamos. Por eso también podría estar el capítulo de la forclusión de la carne primero y no casi al final o en la segunda parte. Digamos que el libro intenta distinguir en principio la forclusión del nombre del padre y las otras forclusiones que no serían de la estructura del sujeto, sino de la ciencia, digamos, de los discursos, y entiendo que la forclusión de la carne es como una especificidad de la forclusión de la ciencia, como en alianza con la cibernética actual. La cibernética actual no, una forclusión actual, un modo de la forclusión actual, a eso me refiero, ¿no? Que forcluye la carne, como un modo de forcluir al sujeto, el amor, la verdad, lo femenino, la cosa, dice Lacan en algún momento también. O sea digamos, en esto que propones hay toda una elaboración tuya respecto o una interrogación respecto a los efectos de la cibernética también, ¿no? Sí, respecto a los efectos de la cibernética, por supuesto que no estoy en contra de la tecnología, estamos acá con micrófonos, no sé, nos ha salvado por la pandemia, forma parte de las ortopedias, de la encarnación misma, de la libidinización, nos hace... Salva vidas. Salva vidas, somos La tecnología cyborgs. salva vidas. Salva vidas, por supuesto que salva vidas. Por eso Gabriel decía que no es una crítica hacia la tecnología, sino un intento de poder dar cuenta de algún interrogante respecto de eso, y considerando la cibernética como una ideología que ejerce una praxis sobre el cuerpo. Y entiendo que esa praxis que ejerce sobre el cuerpo, lo que procura, lo que promete, como una promesa por suerte, por ahora inalcanzable, es la desencarnación eterna. Bueno, o el control de la carne. O el control de la carne, de la carne. De la Sí, carne me parece que es como dos humana, pájaros de un tiro. ¿no? Como dos pájaros de un tiro. Ahora, ahí, si me permite, Sí, Diego, hacer por una supuesto. pregunta, porque el título del programa, que es el título del libro, ¿no? Incluye ahí una especificidad, ¿no? ¿En qué se diferencia de todas las otras carnes la carne humana? Gracias. ¿No? Porque Gabriel. no estamos hablando de la carne en general, aunque también. Aunque también, sí, por eso te decía gracias, porque me parece que, no sé si lo hice adrede, porque uno cuando está eligiendo un título, además me ayudaron los editores, no piensa mucho en la especificidad, sino en lo que vaya a presentar, ¿no? Sí. Pero después, retroactivamente, me parece que estuvo buena la lección en esto que vos decís, ¿no? Como que la carne es algo que nos indistingue también a los animales, o con los animales, ¿no? O con los otros animales, Al menos que no los son que tienen- humanos, al menos los que tienen carne, los que ¿no? tienen carne, pero también en su descomposición, no se distingue con otras materias, no Sí. en su composición, en la pudredumbre, ¿no? En lo podrido. Y carne humana, como vos decías, en la especificidad, en el sentido de que entiendo, por lo menos hasta nuevo aviso, lo dejo en suspenso porque podría ser que no fuese así, que en la carne humana inmicciona el lenguaje, inmicciona el verbo y encarna. Y esa entiendo que es la especificidad de la carne humana. Que es encarnable. Que es encarnable, que por ahí de eso hacemos, no sé, una especie de superioridad o una superioridad, pero que no necesariamente debería ser considerada de esa manera, pero es una especificidad, digamos, es una Lo determinación. encarnable de la carne humana. Sí. Lo encarnable del lenguaje en la carne Sí, humana, ¿no? sí, sí. Y Elga, y respecto a esto que vos planteás muy claramente que somos seres fronterizos.
así suelto, no sé en qué parte está, pero entiendo que seres fronterizos en relación a las dos propiedades de la carne, ¿no? Ajá, a ver. Creo, ¿no? Por esto mismo que preguntaba Gabriel, respecto la carne no se iguala, digamos, entiendo que hay dos propiedades de la carne, una que está, digamos, que refracta lo simbólico o que refracta el significante, que refracta la palabra encarnada. Yo creo que es ahí donde interviene la cibernética en el sentido de la información, de informarnos como algo distinto, digamos, a veces contrario a la encarnación, no siempre, pero a veces contrario a la encarnación. Por un lado esa propiedad de la carne entiendo que es la que Freud llama facilitación en el proyecto, ¿no? Ajá. Facilitación, como la primera inscripción del esquema del peine o de la carta 52, donde no se inscribe el significante, ¿no? Donde no hay signo de percepción, sino que pasa por el polo de la percepción. No deja marca, no deja huella, no deja spur, digamos. Y después la otra zona, la otra frontera de la carne, que es la que está más cerca, más lindante, más colindera respecto de la primera huella, que sería la percepción, o el signo de percepción, no la percepción. Entonces, a ver si te sigo. De alguna manera, volviendo a esto de la cibernética, ¿no? Con la cibernética uno estaría hablado, pero no a la manera del inconsciente, ¿no? Digo, en esto de que hay una especie de continuidad directa entre la percepción y la conciencia, ¿no? Seríamos una especie de reproductores, meros reproductores, ¿no? Ahí no aparece este discurso del otro por el cual somos hablados, digamos, sino que esto que uno puede ver como efectos incluso de los medios masivos de lobotimización. Exacto, ¿no? Esto que uno ve que hay gente que repite como loro, ¿no? Lo que escucha 5 veces. El lobotomizado. ¿No? Pero como si esta palabra que ya no es encarnada sino percibida, hace conciencia directo, ¿no? Digamos, algo así estás situando, ¿no? Sí, algo así, bastante parecido, sí, algo así. Creo que por ahí lo que habría que decir en relación a eso es que, bueno, que todos somos hablados, creo que eso también forma parte del gran otro, digamos, o del tesoro del significante, solo que esto no hace huella. Igual todo el tiempo hablamos y muchas cosas que decimos no están encarnadas, sino viviríamos en la tragedia, ¿no? Ajá. Sería como bastante dramático, ni siquiera dramático, trágico. Por suerte no se nos encarna todo. Sí, ¿no? Sería terrible. Bueno, no sé, hay personas a las que les sucede y sufren el flagelo del verbo. Bueno, a ver, ¿no? Espera que voy a... Dale. Y lo contrario a esto, pero bueno, quiero decir, no es una palabra vacía simplemente, sino que está acoplada, entiendo, se acopla, como vos decías, se conecta, digo acopla porque no hay retorno y salida, ¿no? Por ese sonido loco, roto, con las letosas y con los medios de información y con lo que se produce ahí. Contale a nuestro público, que a veces no es un público que necesariamente maneja nuestros mismos códigos, ¿qué es esto de las letosas? Que es una palabra que vos situás mucho y que hay toda una reflexión respecto a eso. O sea, por ejemplo, a mí, contame. Te cuento, Gabriel. Las letosas. Esa parte del público que las no letosas sabe lo que es todo letosas. Lo que inventa la ciencia. Sí. Que nos hace percibir cosas que no existían antes de haber sido inventadas y que además nos lleva a operar distinciones en nuestra percepción. O sea, nos lleva a percibir, dice Lacan, ¿no? Por ejemplo, o sea, no se restringe a los gadgets, a los celulares, a los aparatos electrónicos, sino a toda invención de la ciencia. No necesariamente es visible, ¿no? Pero está sustentada en una materialidad, aunque nos digan que no. Digamos, ¿no? Un algoritmo, por ejemplo, es una letosa. Un algoritmo es una letosa, Internet es una letosa, un holograma es una letosa, ¿no? No sé qué más podría ser. Todo esto que anda por acá, los sonidos, no. Pero está referido a las creaciones, a las criaturas de la ciencia. Exacto, a las criaturas de la ciencia, visibles, invisibles, materializadas. No porque no necesiten de sustento material. Digo esto, insisto con esto, porque viste que vieron que pasa que se dice que el algoritmo parece que es una cosa que anda polulando, ¿no? Que no necesita de materialidad. Pero sí necesita una cantidad de energía, ¿no? Que nos destruye. Que por eso es que, digamos,
en general los países del primer mundo buscan lugares donde la energía es barata para montar, digamos, toda la materialidad que sustenta, digamos, estos algoritmos, digamos, ¿no? Que implica un gasto de energía, bueno, todo el tema de los bitcoins y todo eso, ¿no? Que parece que fue una especie de moneda etérea, en realidad se sustenta en un gasto de energía que es absolutamente contaminante, por otra parte, ¿no? No sabía que buscaban los países más baratos. Bueno, exacto. Por eso querían instalar en Argentina, creo que en Tierra del Fuego. Bueno, por eso creo que eso forma parte de la forclusión de la materia, ya no de la carne, ¿no? Como que nos ocultan, o no sé si nos ocultan porque es muy paranoico decirlo así, pero el discurso mismo lleva a que eso quede tras la promesa de la desmaterialización, de la abstracción, de lo especulativo. Ahora, qué interesante, digo, ahora cuando lo acabo de escuchar esto, ¿no? No lo escuché cuando leí el libro, sí. en esta traslengua, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que uno escucha en castellano cuando escucha la tosa. Sí. ¿No? Porque la tosa es que podría parecer como una especie de neologismo, pero también la tosa... ¿De la lata decís? De la lata y también de lo latoso del habla. No me había dado cuenta yo. Lo acabo de escuchar, ¿eh? No, digamos, ¿pero son latosas o no, son letosas? Letosas. Claro, pero en la letosa aparece lo latoso y esto otro que te voy a preguntar ahora, porque vos hablás de cuerpos de lata, ¿no? ¿Qué es esto? Todo el libro te va a preguntar, sí. Prepárate. Cuerpos de lata, sí, estoy preparada. Ya me la veo venir. Te lo leíste el libro, ¿no? Sí. Un poco, te digo. Porque qué raro bien. Que es leerse a uno, es como escucharse, sí. Es raro, ¿no? Me olvidé la pregunta, Diego, ¿me la repetís? Porque vos diferenciás, claro, me podrías repetir. Vos diferenciás los cuerpos de carne, ¿no? Sí. De los cuerpos de lata, ¿no? Sí, ahora. No, está bien, porque ahora recordé. Los cuerpos de lata, estos cuerpos de lata, digo, los cuerpos no son solamente los cuerpos de carne. Me había asustado, bueno. Los cuerpos de lata en el sentido de, qué sé yo, un automóvil, que es el celular, el micrófono, todo tiene un cuerpo. Incluso el holograma tiene un cuerpo, ¿no? La nave del Capitán Beto. También, Gabriel, sí, también. Marte tiene un cuerpo. Entonces digo, los cuerpos de lata, los que tienen otra materialidad que no está sustentada en la carne, cuyo sustento no es la carne, cuya materia no es la carne, sino que es la lata, ¿no? Creo que eso acta en el sentido de que oficia como determinativo, como actante. No es lo mismo que el lenguaje en carne, en nuestros cuerpitos, ¿no? Y así como para, antes que se venga el tema musical, ¿esto implica un fin del sexo tal como lo conocemos? Yo no soy negativa como Cronenberg. Bien, vamos anticipando por dónde va a seguir la entrevista. Bien, a ver. No, a mí me parece, qué sé yo, quiero pensar así, pero creo que también lo constatamos, que así como hay... regresiones respecto de la encarnación. Suena muy religioso decirlo, se escucha religioso, ¿no? Se te escucha religioso, sí, se escucha religioso. Pero hay como regresiones respecto del decir del inconsciente, hay regresiones, o de la complejidad del aparato psíquico, no sé, como lo querramos decir, o de hacernos cargo de la palabra, así suena menos religioso, de hacernos responsables de lo que decimos y hacemos. Hay regresiones, también hay resistencias, en el sentido de resistencias, modos de hacer pasar esa subjetividad por otro lado y continuar, reinvencionarla, que siga existiendo, ¿no? Que resista, que se renueve, que se recicle. Y a ver, importante, ¿no? Pues, me parece importante ubicar esto, ¿no? Para no caer en cierto discurso a veces apocalíptico, ¿no? Que moralista también. Claro, y que a veces prende, sobre todo en gente de cierta edad, digamos, ¿no? Digamos, a pesar de que tenga un backup más progresista. En la juventud, por ejemplo. No, pero la a juventud, veces también. Claro, pero a veces... Que se encarnan ciertas cosas que terminan siendo al servicio de la represión. Yo pongo una ficha más en la juventud. Y a ver, ¿y por dónde te parece, digo, como afinando el lápiz, ¿no? Que pasan frente a esta forclusión de la carne que vos observás, ¿por dónde pensás que están pasando estos modos de resistencia? Ay, qué linda pregunta. A ver,
Me parece que pasa. Antes de ayer escuchaba a una persona con la que estamos trabajando el libro que hace perfo, ¿no? Y entonces ella contaba, una persona de Córdoba, ella contaba que las personas que hacen perfo, a diferencia de la representación, a diferencia de la escena, tienen efectos en su cuerpo, ¿no? Y no necesariamente las perfos son sadomasoquistas, sino que al poner la carne, no el cuerpo, ella lo distingue de esa manera, por eso está tratando de estudiar la carne. La obra es el cuerpo mismo o aquello con lo que intenta traer la carne que se forcluye. A ver si puedo decirlo de otra manera. Creo que hay personas en el mundo que están poniendo la carne que otros forcluyen. Creo que una de esas manifestaciones culturales puede ser la performance. No digo todas las performances. Pero ¿sabes qué interesante esto que plantea? El viernes pasado invitamos a la directora de una obra que habíamos ido con Gabriel a ver una semana antes. La Bella Durmiente DJ. Que todavía están a tiempo, creo que quedan 3 funciones. Está en el Margarita Xirgu, ¿no? Este domingo. En el San Telmo, ¿no? Sí, en la calle Chacabuco creo que queda. Donde justamente hay algo de esto que estás planteando, Olga. Y yo le hacía una pregunta a la directora porque... O sea, había momentos que yo no sabía si la actriz actuaba, ¿no? Es un unipersonal, digamos, o estaba poseída, ¿no? Que había un borde, ¿no? Donde, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Porque no era que, digamos, no era una escena de posesión absoluta, no, estaba esto fronterizo que vos planteás, ¿no? Entre la representación y la posesión, ¿no? Y bueno, no vamos a espolear la obra, pero que justamente la cuestión de la carne, porque tiene que ver con la carne de las mujeres que son prostituidas, digamos, ¿no? Entonces, a veces un poco la temática, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo, Pulice? Y podemos ir a escuchar un tema musical. Perfecto, no sé si lo tengo. Así relajamos un poco las carnes. Nuestro operador no lo veo. Me parece que no está nuestro operador. Así que vamos a esperarlo. Bueno. Pues seguimos, entonces. No, te digo esto que me parece que está en la perfo, en algunas perfos que no terminé, ¿no? En las perfo, y me parece que en algunas construcciones de pensamiento que intervienen en la cultura. Que empiezan a hablar de lo no humano, del respeto respecto de lo no humano, de la materialidad. Después del tema musical, nos seguís contando de eso, Olga. En los ranchos nací, me llaman el bandeño, algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Algún mistol supo acunarme de changuita en mis sueños. Siento que es el duende quichua que tira de mis
cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Estamos escuchando esta belleza que me hizo conocer Elga, Grito Santiagueño, en la versión de La Ferni, Folclore en Transición. Increíble, increíble. Bien. Estábamos con los modos de resistencia. Quizás, bueno, ahí, quizás ¿no? Sin querer, sí, llegó. Quizás sí, ¿no? Y quizás sea un modo de resistencia a la transición, ¿no? Como ahí tenemos la carne como el último reducto de lo colonizable, también en el sentido del género. A ver, ¿a qué se refiere? A esto me refiero, a que quizás la transición de género sea una manera de resistir a la protocolización del simbólico en el cuerpo. La ¿no? protocolización de las carnes. De las carnes, Sí. o de los cuerpos. O de los cuerpos, ¿no? Sí. Me parece que también eso puede ser una manera, lo entiendo como una manera de resistir. Digo, uno ve el video de la Ferni y está, no, el de Cosquín, no ¿no? Ujú. Y está ella ahí montada en toda esa tradición de Cosquín que es bastante machirula, digamos, Sí. ¿no? Bastante machirula, cantando algo que tiene, bueno, una raíz, una tradición, e interviniendo con su carne y su modulación y su plasticidad respecto a eso. Ahí también me parece que podría haber un modo de la resistencia. Ajá. Ahora, y esto quizás no nos da pie para la otra cuestión que queríamos conversar acá, ¿no? Porque en este caso, ¿no? En el caso de la transición, ¿no? No estaría en esta vía, ¿no? Apareció Cronenberg hace un ratito en la charla nuestra, ¿no? No estaría en esta vía de que la cirugía es el nuevo sexo. Sería un tratamiento distinto al de Cronenberg, ¿no? Ahí la cirugía. Lo que pasa es que a mí, Diego, me parece, qué sé yo lo que leo de la peli esa que me rompió la cabeza, me hubiese cantado que llegara antes de publicar La carne humana, la verdad. Estamos hablando de Crimes of Future. Crimes of Future. Crímenes del futuro, Crímenes del ¿no? futuro. De Sí. Cronenberg. ¿La viste, Gabriel? La vi, ¿La vi? sí, la vi. Bueno, yo la vi y me resultó muy horrorosa, así que la fui pasando porque Sí. no... Es para almas no tan sensibles. Bueno, que no es mi caso. Así que la fui No, salteando. es una película para relajarse y verla tomando cierta distancia antes de tomar posición, ¿no? Si uno se mete de cabeza en la película, puede salir dañado, cortado. Sí, yo en Sí. mi caso la saqué y traté de Sí. prestarle un poco más de atención a lo que se decía, porque las imágenes son las que me perturbaban, ¿no? Me parece que ahí la cuestión de la cirugía es el nuevo sexo, tiene que ver con la necesidad de inventar un goce que arrebató la ciencia, en el sentido de que anestesió del dolor y del placer, y entonces ya no hay lo que llaman el viejo sexo, ¿no? O sea, bueno, todos inventamos un goce, se inventan goces por suerte, no es que eso sea malo todo el tiempo, pero creo que se lleva a ese extremo en el punto de la anestesia. Interesante, ¿no? Porque lo que retorna, hablando, ¿no? Decíamos, ¿cómo retorna, ¿no? Pero también retorna en forma de encarnizamiento, ¿no? Sí, en forma de carnizamiento. Creo que cuando la carne ya está colonizada o se intenta colonizar o se comienza a colonizar, bueno, detrás de la carne hay más carne, hay encarnizamiento, hay crudeza, hay todo lo que nos convierte, me parece que en lo peor. Bueno, hay ¿no? una especie Anestesiados. hay una fantasía que se sostiene ahí, ¿no? Que así como hablamos de el sujeto del lenguaje, el sujeto tomando posesión, tomando la palabra, ¿no? Parece que ahí se sostuviera la fantasía del sujeto del cuerpo, ¿no? Como que hay un sujeto que puede decir con su cuerpo lo que quiere, ¿no? ¿Sabes qué me parece, Gabriel? Que, ¿viste? ¿Vos leíste La carne de René?
Es un libro de Virgilio Piñeda. No. Bueno, es horrible. Es casi ¿Sí? tan horrible Bueno. como el de Cronenberg, como la peli de Cronenberg. Voy a empezar a leer libros Léelo. sobre carne. Está bueno. Ahora- Está bueno. Sí. Pero lo que quiero decir, te preguntaba esto porque tiene como 10 páginas en donde se describe, creo que son las 10 páginas por lo menos más espantosas que yo he leído de la literatura castellana, porque describe cómo una persona lame el cuerpo de muchas personas lamen el cuerpo de otra para asumirlo en una indistinción, digamos, ¿no? Para llevarlo al anamorfismo de la carne, Ajá. ¿no? Pero digo, siguiendo con esto que vos estabas diciendo, parece que me Sí. fui para el lado de los tomates, pero no, es que si no hubiese una fantasía, no habría guión, No, ¿no? claro. Habría una literalización tal, digamos, Sí, sí. respecto de la carne, que no habría posibilidad de ninguna ficción, no habría película, no habría libro. Si eso aconteciera efectivamente y no fuese una fantasía, un guión, Sí, sí, tal estaríamos cual. sumidos en la literalidad. Bueno, No que esto hablaríamos. me parece tiene que ver un poco con el estilo de Cronenberg, que es el de advertir la ominosidad, ¿no? De lo que se puede estar generando, ¿no? Yo siempre lo entendí así, ¿no? Cuidado con esto porque puede salir una mosca Y humana, que ¿no? que hay una reflexión ahí, ¿no? Como un grito que podría Sí. venir de un futuro. Sí, sí, sí. Claro, pero aparte, porque él, de alguna manera, ese hilo, ¿no? Que como bien sitúa Gabriel, está a lo largo de los distintos films, tiene que ver con esto que él está planteando de la nueva carne, ¿no? Yo no, perdón, voy a decir una cosa Sí. terrible. No estoy de acuerdo con Cronenberg en que es una nueva carne. Ah, ok. Digo, A ver. me parece que esa carne ya la descubrió Ponty. En el sentido de que la carne inmiccionada con el lenguaje cambia, es otra carne, digamos. Se desmaterializa, se incorpora, se transustancializa en algún sentido, deja de ser tan consistente, Se deforma. se deforma, se hace elástica, se arruga, ¿no? Entonces Se no cura creo, también. no creo que sea una nueva carne. Estaba pensando esto que se deforma, lagunas de lapsus. El amigo de Lucien Freud, ¿cómo se llama? El pintor. ¿El amigo? Sí. Ah, no sé. Ah, el señor de la carne. El señor de la carne. ¿Cómo se llama? El señor que dibuja la carne y que sale él retratado que con tiene, una que res. que tiene apellido de filósofo. Que no es Alfredo Coto. No, No, ese Bien. no. Bueno, ya pero, no vamos a bueno. a acordar quién es. Bueno, ya él, digamos, en su pintura tiene una reflexión sobre estos cuerpos estas carnes que se deforman, ¿no? Incluso Francis. Bacon. Ah, ahí está. Tenía apellido de filósofo. Bueno, digamos, me parece que sí, en este sentido. Bacon. Digamos, Bacon. Bacon, Sí, que sí, tiene sí. nombre de carne también. Tiene nombre Sí, de... sí. De ese que carne. se come en el McDonald's. Bacon. Bacon. Sí. Es una carne. Y Panceta. Sí, La panceta. panceta, sí. ¿Cómo es el Sí. nombre Bueno, del señor? Francis Bacon. Francisco Panceta. Muy, Eh. bueno, íntimo amigo del nieto de Sigmund Freud. Sí. Bueno, ahí justamente esto que vos ubicás ya, o sea que sí, es verdad lo que decís, digamos, antes que Cronenberg hubo otros que han venido pensando estas cuestiones, ¿no? De todas maneras, a mí me resultó muy interesante esta película, quizás porque pude soportar, digamos, este encarnizamiento que tiene la película, ¿no? Pero bueno, me gustó digamos, pensaba esto del el óxido, ¿no? El oxidado, hablando de estos cuerpos de lata que vos situás, ¿no? Cómo y ahí engancha para la próxima pregunta que te voy a hacer, cómo el aire, ¿no? Puede producir vida, pero también puede producir óxido, ¿no? El mismo aire que produce la vida produce el óxido, ¿no? Porque vos, de alguna manera, en algún momento sitúas la carne también como vida, ¿no? La carne como vida, sí, la carne como vida en el sentido de los cositos de Lacan, de los nudos de Lacan, que ahí en lo real A pone ver. vida y acá en lo simbólico muerte, ¿no? Que Ajá. la muerte es la mortificación del significante en la vida, del soma,
¿no? Y lo que micciona de lo simbólico en lo real, donde ubicamos el síntoma, la huella, es donde yo ubico la carne. Ajá. ¿Y esto tiene algo que ver con el nombre de tu editorial? No. Esa editorial está compuesta por 3 personas más, además de por mi persona, que son Victoria La Rosa, Horacio Medina y Fernando Montañez. Ellos ya inventaron, hicieron esa editorial antes de que yo entrara, así que esa editorial tiene ese nombre antes de mi ingreso. Okay. La editorial ya había publicado un libro y el segundo libro, con el segundo libro entré yo, así que no tiene que ver, digamos. Sí, creemos que muchas cosas tienen que ver con muchas cosas seguramente, pero yo no participé en la elección. Y te pregunto, no sé si, por ahí en realidad no lo sabes, ¿no? Pero ¿qué es este archi de Archivida? Viene de un término de Jean-Luc Nancy, de un libro de él que se llama La Archivida, ¿no? El sentido, bueno, no me acuerdo nunca los títulos de los libros, pero en el título aparece esta palabra Archivida. Yo utilizo la palabra Archivida, no como el nombre de la editorial, sino como la Archivida en el sentido mítico de la carne antes de la inmicción del verbo, como una carne antigua, una carne mítica. Como arcaico. El archi de una carne de en estado virginal, sería. Digamos, o mítica, o virginal. O mítica, si prefiere, virginal, para no usar un término más polémico. Sí. Sí, pero podría ser también, qué sé yo, de acuerdo a cómo definamos los diccionarios. Pero sí, estoy de acuerdo, Gabriel, creo que sí, que antes por eso digo mítico, qué sé yo, que sería de la carne antes, ¿no? Sí. De la carne humana antes. De la carne humana no sería humana. No sería humana. No hubiese entrado el lenguaje. Y lo que decías del aire y el óxido, esa reflexión que estabas haciendo, Diego. No, esto, ¿no? Que digamos, porque hay algo de esto que está uno lo que ve digamos, el fondo de la película de Cronenberg es el óxido, ¿no? Si uno ve, digamos, por un lado está la carne, ¿no? Digamos, en estas performances. Bueno, no quiero espolear la película, pero bueno, ya está. La gente que la vio, la gente que no la vio no la va a ver, y la gente que la vio ya la vio. Aparte de las performances, ¿no? Quirúrgicas sobre la carne, todo el tiempo está de fondo, de escenario, el óxido, ¿no? Los barcos oxidados. A mí me parece que es como una especie de señalética que hace Cronenberg, como si dijese, no nos equivoquemos, porque esto que él llama la nueva carne es como un semblante de carne. Quiero decir, todos esos aparatos que uno podría decir electrónicos, pero que en la distopía de Cronenberg no son electrónicos porque parecen de carne, creo que ahí va su término, la nueva carne, están hechos, parece de piel, costra, ¿no? De vísceras que se enchufan como ombligos, como cordones umbilicales en el cuerpo. En nuestro mundo son de lata, digamos, son de óxido. En ese mundo no, y creo que a eso él le llama la nueva carne. Sí, ¿no? Pero hay el trasfondo, ¿no? Si uno ve, están todos esos aparatos que en verdad no se usan en la película, o sea, son barcos que no funcionan, que están oxidados, televisores oxidados, hay todo como un escenario de fondo. Una escenografía de contraste, exacto, de contrapunto. Que contraste efectivamente esta nueva carne, ¿no? Con este óxido. Uno podría decir, bueno, en ese universo de Cronenberg, ¿dónde habita la vida, no? Sí, pero por eso creo, no sé, no me sale, pero creo que por eso es como una señalética, en el sentido de que esa carne es una infatuación de carne, es un artificio de carne, no es carne, digamos. Es lo más está hecho de la abstracción o de la mortificación del algoritmo. Sí, a ver, pero porque hay un par de cosas que parece como para pensar también, ¿no? Porque yo cuando veía esas performances, ¿no? Me venía este tema de Charly García buscando un símbolo de paz, ¿no? Y me preguntaba, como parece que ahí de lo que trata, ¿no? También es que no sabemos qué hacer con la carne, ¿no? ¿Dónde ponerla, decís? ¿Dónde ponerla, decís? ¿Dónde ponerla? ¿Qué hacer? ¿Cómo ¿no? soportarla? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo soportarla? ¿No? ¿Cómo soportar eso con lo que, bueno, al mismo tiempo
es un soporte, ¿m? Que inevitablemente se marchita, ¿no? Que no Como brinca. los barcos que están ahí de fondo, ¿no? Y que tampoco se sabe qué hacer para mantenerla viva, ¿no? Para hacerla perdurable. Y hasta ahora la tecnología no acierta Por suerte. con eso, ¿no? Por suerte, ¿no? Porque está esta maldición que de los chinos, que es ojalá que vivas 1000 años, ¿no? Ujú. Los chinos que están fabricando carne artificial, por otra parte. Pero no es carne humana. ¿Eh? Que no es carne humana, No, exacto. Pero tampoco es carne animal. tampoco es carne animal. Y es Tampoco muy es rica, carne. es muy rica. Ahí está la Pero- nueva carne, ¿no? Parece carne, pero no tiene esa sustancia, esa consistencia, esa apariencia, Sí. esa imagen, pero no es carne. No, pero está rica. Y Nunca comí. En las roticerías chinas hay ¿Eh? una carne de soja, por ejemplo, que tiene la Ah, sí, consistencia. esa comí. Sí. Sí, estoy de acuerdo, creo que esa es la forclusión de la carne, Gabriel, que no soportar el límite y lo imposible que la carne trae, ¿no? Querer hacer otra cosa con eso sin irnos a esa maldición. Está todo el comunismo ruso, el transhumanismo, que sigue su huella, su legado, toda la gente del valle de California, digamos, Silicon ¿no? Valley. Ahí mismo. Sí, Gracias. eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que esa carne y la humana pide Pide carne. ¿no? Mm. Y esa es la ética, ¿no? Pide carne. ¿Cómo hacer con Pide eso? la carne del otro, ¿no? Claro, pero, Sí. pero no la pide con encarnizamiento, ¿no? A mí me parece que esto me pareció No, muy pide interesante. como porque, puede. digamos, porque efectivamente parece que uno de los retornos, ¿no? de esta forclusión, que me parece que vos lo situás, viene por el lado de la crueldad. Por eso decía que me parece que tiene que ver con la ética, que el tratamiento que tenga cada discurso respecto de la carne determina una ética y una estética, ¿no? Y Sí. que entonces, por ejemplo, en el sueño de la inyección de Irma, perdón que me pongas Sí. con eso, pero me parece que está buenísimo para dar cuenta de eso, porque el tipo sueña con la carne sufriente, ¿no? Está ahí con todas las pústulas infectadas, lo más espantoso, encarnizado. Hoy comenzamos con el programa con el sueño de las 3 parcas de Freud, yo no que sabía. efectivamente las escamas de Dermix también remeditan la garganta de Irma. Ah, bueno, gracias Diego, no sabía Sí. eso. Bueno, y ahí se banca la carne, Gabriel, se la banca Sí. el Freud, ¿no? Y se la banca, no se despierta, no es una pesadilla que lo despierte a lo real, sino que lo real es como si hiciese pie, como cuando uno se tira en el agua y sale, digamos, y sale con la solución del lenguaje encarnado, ¿no? Con esas letras que miccionan en la carne. Ahí la carne no pide carne, pide otras cosas, pide metáfora, Pide poesía. pide palabra, pide poesía la carne pide también. poesía. Mm. Y en la peli de Cronenberg, hay cosas que no son tan peli, ¿no? Hay otras éticas que piden carne, que piden encarnizamientos, que piden muertes, que piden asesinatos. Bueno, estamos en un momento particular, ¿no? Digamos, hace poco un diputado de la Nación pidió la pena de muerte de la vicepresidenta, ¿no? Así que, digamos, estamos en un momento muy particular. Y antes que, digamos, estamos con los últimos minutos al aire, ¿nos puedes contar un poco de este proyecto de Archivida? Porque es muy fuerte, ¿no? Digo, en estos tiempos, ¿no? Impulsar un proyecto editorial es una apuesta, hay que tener convicción, ¿no? Hay que tener convicción, paciencia, soportar que se te defonde el bolsillo, digamos, muchas cosas. Bueno, este proyecto lo que intenta es dar cuenta de las escrituras clínicas, o sea, de eso que escribe en la clínica y lo que podría escribir haciendo clínica. Bueno, no sé, es como un sintagma como difícil de transmitir ahora, que estamos hablando de otra cosa. Pero lo que intenta también es dar lugar a todo lo que tenga que ver con la oralidad del psicoanálisis, porque el psicoanálisis no pasa por todo lo que uno escribe, sino en las conversaciones, ¿no? También se va haciendo, se va transmitiendo, y mucho más en Latinoamérica, que justamente uno anda con la premura de tener que sobrevivir. Pues quizás pasa más por la oralidad que por el tiempo de que alguien pueda sentarse a escribir. Entonces, la apuesta que estamos tratando de llevar adelante en este momento es transcribir la oralidad a lo escrito.
¿no? Para poder dar cuenta de ese psicoanálisis que está por ahí, en las palabras. El que circula. El que circula, el que hablamos en los bares, el que hablamos con amigos, qué sé yo. El que en la radio. En la radio, sí, en la radio, en la pizzería, ese psicoanálisis. También, ahora estamos editando a Sibony. Sibony, no sé si lo ubican, pero es un señor grande, si me escuchan no le va a gustar, pero es un señor grande que estudió con Lacan y Lacan estudió con él matemática, o sea... Sí. Y este libro está buenísimo, o sea que lo editó hace 20 años el libro, lo publicó. ¿Sobre qué? Es un concepto que él labura, que se llama Entre Dos, que trabaja lo que sería, matematiza, algebriza, como la liminalidad también, lo fronterizo, ¿no? Entonces lo trabaja como un concepto matemático y es un psicoanálisis que no es purista, ¿no? Ni se va para las purezas del lenguaje ni para el encarnizamiento de la carne. Me parece que también aporta la ética de lo fronterizo, que la ética de lo fronterizo, de lo marginal, siempre trae como algo que no es extremo, que no es autoritario, ¿no? Y que es maleable, que se modifica. Es que hay un antropólogo argentino-español que no es tan conocido, se llama Giovelina Brumana. Él se exilia muy joven, en el 76 se tiene que exiliar, siendo un antropólogo muy joven y hace toda su carrera académica y como antropólogo en España, ¿no? Y él se especializó en la religión umbanda, ¿no? Y él toma mucho de Bataille, ¿no? Es muy batailleano, ¿no? Y él se especializa en la religión umbanda porque es una religión de borde. Porque la religión umbanda en realidad aparece en los bordes de los grandes conurbanos brasileros, ¿no? Y justamente lo ubica respecto a partir de la propia investigación, incluso en campo, ¿no? De la religión umbanda. Él plantea una antropología de borde o de límite, ¿no? Y esto me parece en esta idea de lo liminar, ¿no? No ir ni al centro ni a la periferia, sino lo liminar, intentar pensar desde ese lugar, digamos, ¿no? Me parece que hay lo que por lo menos yo vengo escuchando, que empieza a haber lugar para un pensamiento de lo liminar, digamos, ¿no? Me parece que es toda la apuesta, o por lo menos la que quise hacer ahí, digamos, en el sentido de abrir esa zona, de despegar un borde y otro, ¿no? No sé si las palabras sirven etimológicamente siempre, pero en este caso me encantan, porque el limes era como en la zona fronteriza entre los latinos y los bárbaros, como si fuese, qué sé yo, acá enfrente con Brasil, ¿no? Que pasa el Puerto Unión, que pasa una cultura y otra, donde las cosas no son tan puras, donde hay tráfico. La triple frontera. La triple frontera, bueno, todo lo que ahí pasa, ¿no? Todo lo que ahí pasa y que hay que pensar, toda esa riqueza, creo que de ahí viene la invención, de las zonas fronterizas. Bueno, y hablando de límites, ¿y en el margen? ¿De qué se trata en el margen? En el margen es una revista digital, ahora estamos tratando es otro modo de nombrar. Sí, esta topología de la posición, digamos, sí, totalmente. Sí. En el margen, bueno, es una revista digital que está dividida en secciones, hace como 7 u 8 años que la estamos haciendo y ahora estamos pasando algunas cosas al papel. Por ejemplo, va a haber un primer número en papel, que están invitados a escribir si quieren, después les paso el argumento si les dan ganas. Bien. Y ahí es un colectivo que somos más o menos 19 o 20 personas que hacemos como especie, la verdad que hay un cuidado editorial por supuesto, pero es diferente al cuidado escrito que no es digital, es como una especie de minuta, ¿viste? Sale, hay una urgencia, bueno, leemos, esto se discute con aquello, con esto, necesitamos decir esto, bueno, lo leemos, lo editamos y sale. Después si pasa al papel, bueno, modificamos, tenemos otro modo de cuidado editorial que no es el mismo que el de Archivida, ¿no? Son dos formatos distintos. ¿Y de qué campos del saber viene este colectivo? Y viene del psicoanálisis y también estamos, como se llama en el margen, tratamos de hacerle honor a ese nombre y a esa zona y intentamos que los interrogantes que vienen de la cultura interroguen al psicoanálisis. Así que hay una sección de poesía o, no sé, hay reseñas de teatro, también hay textos respecto del teatro. Publican otras personas que no son psicoanalistas, que vienen de otros lugares, de otros oficios.
bueno, lo que nos va llegando, cómo se va moviendo, cómo se va haciendo. Es como Pulsión de Radio, que es un programa liminar también. Sí, claro. Bueno, y estamos a punto de convertirnos en calabaza en la entrevista. ¿Qué crees? Te dejamos los últimos minutos para que te explayas con lo que quieras contarnos. Tema libre. Puedes hablar de la carne. Eso es más difícil que todo. ¿Querés que te podamos preguntar? Pregúntenme, no tengo Sí. idea. Bueno, Pulice, Sí. puedes preguntarle. Sí. ¿Te quedó algo por escribir? De la En carne. relación a que de las cosas, vos decías a Cronenberg, la película la vi después, ¿qué más te encontraste Y después? como es un libro que viene mucho de la clínica en el sentido de la experiencia del análisis, si bien pasa por la literatura y que te decía de Piñera y otras Sí. cuestiones, la cibernética, pero lo que me queda por escribir, lo que me dan ganas de hacer es interrogarlo con otros textos que al unísono de la publicación de este libro hablan también de la carne como materialidad y que vienen de otros campos. Por ejemplo, Por ejemplo, Materia Vibrante, que no me acuerdo el apellido ni el nombre de esta mujer, que está editado en caja negra, ajá, ¿no? Es uno de los últimos libros que publicó. Materia Vibrante. Materia Vibrante Sí. plantea un materialismo que no es el materialismo marxista, que no es un materialismo de la vida, sino vital, hace una distinción en eso, me parece que es consecuente con la carne, con la materialidad que acta la carne. Y después con otros libros, por ejemplo de Depré me parece una persona interesante, esta filósofa belga Sí. que está elaborando estos libros que están ahora en algún sentido de moda, pero me parece que viene a dar cuenta de algunas cuestiones que interrogan el campo del psicoanálisis y lo que ahí está escrito. Eso me dan ganas, muchas ganas. Después elaborar algunas cuestiones de Dick, de Philip Dick, de De los Philip mundos, Dick, sí. ¿no? De esos mundos que plantea distópicos, me parece que Sí, está sí. bueno para elaborarlo también. Sí. Como pasarlo por el ámbito de la cultura y sacarlo de donde nació, que Bueno, es la experiencia. la ciencia ficción viene interrogando, ¿no? Y Philip Dick es Es el ciencia es ficción. y sí, porque es de algún modo una referencia insoslayable de todo lo que vino después, ¿no? Es como el Big Bang de la ciencia ficción. Casi, Bien. sí. Y con esta Bueno. última explosión, te agradecemos, Helga, haber compartido esta noche con nosotros. A ustedes, gracias por conversar de un libro. Eso es algo que sucede muy poco. Muchísimas gracias. Bueno, y pasamos a la tanda. Sí, yo les cuento brevemente, Sí. porque como usted no me dejó antes Bien. presentar el programa, lo voy a Estaba presentar muy entusiasmado. ahora. Estaba muy empezar a con la conversar. carne. Y, Estaba muy entusiasmado. sí. de empezar a conversar. Bien, pero ya tiramos toda Sí, la carne a la sí, parrilla sí. y ahora vamos a tener a la vuelta de la cortina musical la sala de cine con Laura Salinas y Walter García, que van a presentar un especial sobre cine y autismo, y después tenemos más agenda cultural con Clotilde Meroff. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, sala de cine, qué lindo estar de nuevo en las salas de cine y en nuestra sala de cine, hoy con un invitado el que quiero mucho, Walter García, que no es un especialista en cine, pero es un analista con recorrido muy intenso como analista y en la clínica con niños, en la clínica del autismo, también más específicamente de la discapacidad. Tiene un libro muy, muy bonito, se llama Hacerse un cuerpo, ¿no? Hacerse un cuerpo, sí, en el autismo y la psicosis infantil. Así es. Bueno, después presentamos a la siguiente invitada, ¿o la querés presentar ahora, Gaby? Que no Como es una quieras. invitada, es parte del equipo. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Clo. buenas noches. Pero si ¿Cómo quiere la están? invitamos también. Y me gusta que me inviten Bueno, también. Está bueno, está bueno. bien. Bien. Bueno, ¿por qué hoy cine y autismo? ¿No?
El cine y el psicoanálisis comenzaron, podríamos decir, en el mismo contexto de época, ¿no? Casi juntos. En 1897 fue presentado este entretenimiento, que fue el cinematógrafo, en la Exposición Universelle de París, en 1897, lo recuerda esto Edgardo Kosarinsky, un cineasta que quiero mucho y un crítico de cine muy, muy exquisito, en Palacios Plebeyos, su libro donde analiza la desaparición de las salas de cine. Por eso decía qué lindo estar en una sala de cine, ¿no? Pero bueno, desde entonces el cine buscó en la plástica, la literatura, todo junto, con diferentes vías, ¿no? Como herramienta política, como de entretenimiento, como testimonial, documental. Y la idea del autismo hoy, porque, bueno, desde hace unas décadas empezó a estar, ¿no? El autismo presente en el cine, con diferentes films. Que el ícono fue en los 80 y algo, 88 creo, Rain Man, ¿no? Todos lo recordarán. Fue un ícono allí de la presentación pero con esta versión un poco, ¿no? Que es con la que, bueno, vamos a dialogar hoy con Walter, que es un poco la del fenómeno, ¿no? El autismo como fenómeno, que como sabemos, el fenómeno está destinado a ser segregado. Por lo tanto, bueno, por ahí contar un poco por qué se nos ocurrió hablar de cineautismo, con qué estamos dialogando, ¿no, Walter? Sí, bueno, en principio, gracias por la invitación, por el espacio. Un espacio y una charla novedosa, digamos, ¿no? Respecto a, bueno, un poco la pregunta pasa por qué es lo que se muestra, qué es lo que se da a ver de ese enigma que es el autismo, ¿no? Porque es un enigma, ¿no? No es, pasa a ser de una condición a un diagnóstico, a una forma de presentarse o de responder hacia el mundo. Y bueno, la pregunta un poco que recorríamos es, bueno, ¿qué es lo que se da a ver en estos films? ¿No? Que por un lado están los films y por otro lado, como bien decías, Laura, están los documentales, ¿no? Entonces, personalmente a mí lo que más me convoca de eso es poder escuchar el modo en que esos sujetos que supuestamente, ¿no?, le rehuyen al lazo, tienen, ¿no?, como se conoce en el diagnóstico, problemas en la socialización, como todo el tiempo hay algo que insiste en sostener el lazo al otro, pero de un modo distinto, ni peor ni en detrimento de, sino que distinto, ¿no? Entonces, hay algunas películas puntualmente, yo recorté algunas escenas de una que, bueno, si nos da el tiempo por ahí me gustaría comentar, que es Mozart y la ballena, particularmente porque hay algo de cómo se pronuncian los personajes que nos da alguna pista del modo en que hacen lazo, ¿no? Y cómo poder escuchar ahí algo de esa realidad, digo, ¿no?, sin entrar en cuestiones, como decíamos, o diagnósticas o psicopatológicas puntualmente. Entonces me parece que si bien hay varios films, ¿no?, por decir algunos nombres, ¿no?, Mi nombre es Khan, Quien ama a Gilbert Grape, ¿no?, Empleado nocturno, me parece que Mozart y la ballena tiene una sutileza en los diálogos. No por nada es la historia de Jerry Newport y de Mary Meinel, que son dos personas diagnosticadas con Asperger, pero no por nada, digamos, está tan bien armado porque Jerry Newport participa, ¿no?, en el detrás de escena. Y hay cuestiones muy sutiles en el decir, en el uso que hacen de la palabra, que me parece que dan cuenta de o transmiten esa insistencia y la dificultad a su vez de poder enlazarse a los otros. Eso por lo menos es lo que a mí me evoca de pensar, bueno, como analistas, qué nos disponemos a escuchar ahí, desde dónde nos paramos para escuchar a estos sujetos que responden de un modo diferente, digamos, ¿no? Esa es un poco la ética de la escucha, me parece, en la clínica. Y que tiene efectos, ¿no? Como, digamos, por lo menos
no sé hoy, bueno, cuánto podremos hoy narrar de toda una colección de film que hemos estado siguiendo, film de documentales, películas, temas de ficción, pero donde nos interesa un poco como rastrear esta investigación que nosotros venimos haciendo, que tiene que ver más con la transferencia en el autismo, que parece que no habría, y sobre todo por esta posición con la que con Walter venimos sosteniéndonos en la investigación, cómo el autista viene definido por los no, lo que no puede, ¿no? No demanda, no hay cuerpo, no hay pulsión, ¿no? Todos los no, forcluye, ¿no? Toda la cuestión de la forclusión del agujero, bueno, toda esta teoría que pareciera que a veces, si bien el psicoanálisis ha sido muy decidido en atender psicosis desde el inicio, psicosis infantiles, hacer lugar a los sujetos, muchas veces la teoría termina como deslizándose a cierta posición también segregativa, ¿no? Y nosotros, bueno, hemos hecho eco con estos films en ese sentido. Encontramos muchos testimonios, muchos recorridos de un sujeto que puede ser escuchado, ¿no? Que puede ser escuchado ahí en sus producciones, en su creatividad para hacer lazo, ¿no? Sí, bueno, un poco me parece guiados por la lógica que proponía, que charlamos hace un momento, ¿no? De Lacan en la conferencia de Ginebra, ¿no? Cuando él decía que, por un lado, dando una indicación de que hay que saber cómo escucharlos, y por otro lado, que es un poco lo que también me llevó a pensar este modo de escuchar, es, bueno, que él apunta ahí a que hay que ver dónde escuchan eso que articulan, ¿no? Me parece que eso es una cuestión fundamental que abre a la posibilidad de que hay análisis para esos sujetos, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy puntual, que me parece que define una ética de escucha distinta, ¿no? Distinta, digo, de la terapéutica que se propone una psicoeducación, ¿no? Desde ese lugar, que bueno, yo trabajo en escuela, entonces veo todo el tiempo esta cuestión de cómo ofertar un espacio para que un aprendizaje sea significativo, cuando en realidad hay algo del lazo que tiene que tener ciertas coordenadas específicas para que eso se lleve a cabo, ¿no? De ahí parte un poco mi interés, y qué es esto que decía, qué es lo que se da a ver, ¿no? Y bueno, nombrabas a Reitman, digo, y justamente el protagonista de la película de Mozart y la ballena, que representa a Jerry Newport. Jerry Newport se reconoce como autista viendo Reitman, ¿no? Hay una anécdota, la cuento así, ¿no? Que en la película de Reitman le hacen una pregunta que Babbitt es el apellido, Raymond Babbitt, quien interpreta a Dustin Hoffman, y le hacen la pregunta sobre cuánto eran 4.343 por 1.234. Y en el momento en que en el cine le hacen esa pregunta a Dustin Hoffman, ¿no? Jerry Newport, sentado como audiencia, la responde antes de que la respondan en la película. Entonces todo el auditorio se da vuelta y lo mira, y él dice, ahí me di cuenta que era autista, ¿no? Entonces él estudia sobre el autismo, ¿no? Funda su propio grupo de autoayuda, y de eso se trata la película, Mozart y la ballena. Es interesante porque todo eso que hace parece ir a contramano de un diagnóstico de autismo, ¿no? Exacto. Exacto. Eso justamente es interesante, inclusive por todos los debates que hay hoy en relación a si hay que etiquetar, si hay que diagnosticar, si hay que cerrar un diagnóstico, sobre todo cuando se trata de niños pequeños. Pero encontramos en muchos sujetos que hay algo de una identidad ahí, ¿no? De encontrar una manera de nombrarse, de encontrar inclusive pares con quien hacer lazo, otros, ¿no? Entonces, bueno, también parece que hay que incluir esta dimensión social, identitaria, que muchos sujetos parecen tomar. No, yo pensaba, pensando en la audiencia, en el tiempo, no sé cuánto, hasta dónde vamos a poder avanzar, pero por ahí contar las películas, ¿no? Que nos han hecho como marca, y bueno, ver hoy hasta dónde, qué sé yo, podemos comentar, además de Reitman y Mozart y la ballena. Bueno, Reitman un poco más, que entra como el terreno de la diversión, del fenómeno, ¿no? La película es muy entretenida, es realmente significativa, y es muy interesante igual porque
el partener, que es el hermano, el heredero, ¿no? Podríamos decir el ícono del capitalismo, el hijo heredero que heredó una fortuna, pero su padre al morir le deja, entre la herencia un poco abreviada, a su hermano, le deja la herencia a su hermano autista, al que él no conocía, con el gran porcentaje de la herencia. Entonces él se ve obligado a enlazarse a este hermano al que desconoce además, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí muy simpático, muy comediado, pero muy de romper la subjetividad de lo normal, y en eso es logrado, me parece, lo que transmite el film, de romper la idea de lo normal, ¿no? De las subjetividades adaptadas, pero parece que bueno, que entra en ese terreno un poco del entretenimiento del fenómeno, ¿no? Y en cambio de otros films, me parece, bueno, Mozart y la ballena, algo has dicho, por ahí quieres retomar algo más, pero hay varios más, ¿no? Que por ahí podríamos mencionar. Para un poco para la audiencia que le interese la cuestión de la temática y quiera. Sí, bueno, Mozart y la ballena, digo, me parece que lo que trabaja justamente es esta coordenada del lazo amoroso, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo se enamoran dos personas con síndrome de Asperger, además de un montón de otras cosas que pasan ahí. Pero también está, por ejemplo, quien arma a Gilbert Grape, que también que es viejísima, una de las primeras actuaciones tremendas de DiCaprio, ¿no? Donde también cuenta un entorno familiar y, bueno, la cuestión ahí de la madre y las cosas que van pasando. A mí me gustan algunas series también. Hay una serie muy particular, tiene un toque muy hollywoodense, pero se llama Atypical. Es un chico que está terminando la secundaria, están dando los primeros pasos por la universidad, con todo un contexto familiar específico, ¿no? Pero lo llamativo también es que a partir de la segunda temporada, detrás también de cámara, convocan a un autista para que esté en los guiones. ¿No? Digo, hay... Silvia Tendler tiene un texto donde arma grupos de películas, ¿no? de qué es lo que transmiten, y ella dice que a partir de Rayman y los fenómenos que se pudieron empezar a ver, hay algo que se empieza a armar, creo que es Ian Hatkin que lo dice, que es la narrativa autista, ¿no? Me parece que hay que tomar ese término. Digo, no es solamente alguien contando sobre algo, sino hay testimonios, como decías vos. Entonces me parece que hay testimonios escritos, está el de Donna Williams, ¿no? Está la película, también la que hablábamos hace un momento, de Temple Grandin. Y sus libros, ¿no? Y sus libros, ¿no? Daniel Tammet, Hugo Orio, hay un montón, ¿no? Pero, digamos, en algún punto está esta cuestión en todos los testimonios. Justo venía leyendo el de Donna Williams, el segundo libro, que ella dice que hay una insistencia por relacionarse con los demás, pero no encuentran el modo. Y la palabra no es uno, digamos, ¿no? Hay palabra, hay estatuto de palabra, pero no es uno. No es un modo de lazo al otro, ¿no? Entonces es interesante ver todo el esfuerzo que conlleva constituir un modo de dirigirse al otro. ¿No? Sí, que ya de por sí pone, insisto, en tensión el diagnóstico de autismo, ¿no? Porque parece ahí que son testimonios, como esos testimonios del que volvió de la muerte, ¿no? Y le preguntan cómo era estar muerto, ¿no? Pero nunca estuvo muerto, ¿no? O por lo menos se abre... Es solidario, me parece, de un poco cuestionar, como lo viene haciendo el psicoanálisis, el término autismo, digamos, de donde la extracción del eros, del autoerotismo, la deformación que Kanner y bueno, se ha imprimido y se ha seguido sosteniendo, y los analistas nos encontramos en este dilema de seguir hablando de autismo cuando de lo que se trata es más bien de cómo en la medida en que la transferencia se instala, aparece ahí un sujeto de libido, de erotismo en otras condiciones, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos todavía con un poquito de más calor de estamos, pero de calor y de humedad. Pasamos del freezer al microondas en una semana, sí. No, en principio, bueno, nos quedó Vida Animada, ¿no? Que ha sido algo en lo que hemos estado trabajando últimamente con Walter mucho, y que es un documental producido por Disney,
que bueno, uno sospecha, ¿no? Cuando Disney pone ahí los colmillos que hay atrás de eso, pero por supuesto que hay un negocio rentable. Por supuesto que hay una difusión. Eso es lo que sabemos cuando Disney pone. Entonces, pero sin embargo sí. Parece que se arma un plus y la verdad que vale la pena ver ese documental, que es un documental, es un testimonio, es la narración documentada un testimonio que escribe el papá de un posautista, como le gusta llamarlo a Marie-Christine Lanique, ¿no? A los sujetos que han pasado por un análisis y han construido otra cosa, se han servido, como esto que decías vos, Gabriel, ¿no? De ese lazo que está ahí potencialmente posible. Bueno, y que para los padres, ¿no? Para muchos padres se les arma el grupo de pertenencia a partir de ese diagnóstico. Sí, de pertenencia, y en Vida Animada está muy, muy interesante. Les digo que es muy emocionante. Tal vez hoy no vamos a poder avanzar, pero sí decirlo porque es muy impresionante el discurso biologicista, cómo aísla y separa a los padres de los hijos, ¿no? Y envía a los chicos y a los padres a lo real, ¿no? Ahí a un desierto muy impactante. Pero lo que me acordaba es que el testimonio de Owen, que es el personaje central del documental, que es ahora una persona que debe tener más o menos 29 años, lo invitan a París a dar un testimonio en una conferencia abierta, y él dice exactamente lo mismo. Él dice: los autistas creen que no nos queremos relacionar y nos gusta relacionarnos, no sabemos cómo, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Pero digo, no quiero ahora meterme por Vida Animada. Por ahí tenías ganas de dar una vueltita más a alguno de los films que traías. Sí, más que de los films, por ahí del interés que nos llevó, o que por lo menos me llevó a mí a tomar Mozart y la ballena, digamos, ¿no? Porque, como digo, hemos nombrado varios y me quedaron un montón por fuera, pero este tiene una sutileza muy específica. ¿Querés que te pregunte por qué se te ocurrió tomar Mozart y la ballena? Gracias. Bueno, justamente la pregunta que me hice siempre es, bueno, ¿cómo escuchar a ese sujeto? ¿Desde dónde? ¿No? Y los diálogos, particularmente de esta película, lo ponen a jugar completamente. ¿Qué tienen de particular esos diálogos? Los diálogos, bueno, a mí me gusta cruzar mucho la música y el psicoanálisis, pero bueno, tienen una sonoridad muy específica en principio, pero digamos, desde donde se escuchan ambos protagonistas, porque digo, la historia es una historia de amor, entonces uno ya decir, bueno, cómo hay un lazo ahí, digamos, cómo es que se conocen, cómo es que no. ¿Cómo no era que no había? Exacto. Esa sería la pregunta. Exacto. Pero digo, en el momento en que ellos quedan enganchados es como muy sutil, ¿no? Cuento muy resumidamente, el protagonista tiene una fascinación con los números, todo pasa por cálculos imposibles para la mente neurótica, podría decir, por eso me los anoté todos, ¿no? Por ejemplo, dice, el 48 es interesante porque si sumás 4 con 8 obtenés 12, y si lo das vuelta es 84, y si le sustraes 48 tenés 36, que son múltiplos exactos de 12. Bueno, se pasa toda la película de ese modo. Y bueno, conoce a una chica en este grupo que él maneja, bastante bulliciosa, le trae muchos problemas en todo el grupo, en el orden del grupo, y en un momento en que ellos están hablando, ella le dice, bueno, ¿sabés qué me dijo? Creo que es Gregory, un amigo de él, de vos, y él le dice, traducido sería que soy bueno con los números, pero quien tiene oído para el inglés, él dice, I count with numbers, yo cuento con los números, ¿no? Entonces, uno podría decir, no solo cuenta, no matemáticamente, sino que él se cuenta con los números. Y lo que ella le devuelve... Y deposita su confianza en los números. Se sostiene. Se sostiene hasta ahí, porque muchas veces se va... Como el cuento contigo, ¿no? Exacto. Y entonces ella toma esto, ¿no?
porque cuando él empieza a calcular esto, por ejemplo, él le cuenta que una vez el padre lo lleva a desayunar y se sorprende y dice, how many beans, o sea, cuántos granos de maíz, y él entiende que se le está preguntando, how many beans. Entonces ella le dice, ¿y los contaste? Si había 473. Entonces ella se ríe y él automáticamente se retrae y dice, bueno, pero yo no recuerdo cosas estúpidas como los granos de maíz, como que quiere como volver, ¿no? Entonces, bueno, ella lo invita a salir y ella le dice, bueno, contame de tu historia. Dice, porque el último colectivo sale en 47 minutos. Ella le empieza a hacer un poco de juego. Y si le dice, contame, claro. Ella corre el riesgo, ¿no? Exacto. Digo, como los analistas. Haceme entrar en la cuenta, es un poco. Como los analistas cuando decidimos recibir a un sujeto diagnosticado, bueno, ahí, ¿no? A escucharlo, ¿no? A escucharlo, como decía Lacan, escuchar forma parte de la palabra, ¿no? Exacto. Todavía no se lo terminó de entender, a veces se lo entiende, pero en la guía con estos pibes, escuchar formar parte de la palabra tiene un alcance real muy grosso, ¿no? Sí, por eso mismo digo, esas sutilezas están en toda la película, y uno entiende, no a modo de receta, pero sí entiende el modo en que se juega esa relación al otro, que eso supuestamente no hay o que no está impedida por algo. Por eso me gusta ese film, en encontrar esas cuestiones de la agudeza, diría yo, ¿no? Ahí estaba la cosa. La agudeza del amor. Exacto. Pincha. Exacto. Bueno, vamos a tener que poniendo un punto por ahí, en otro momento la seguimos. Seguimos contando. Sí. Si querés decir algunas palabras así a modo de redondeo de la cuenta. Bueno, sí, siempre hay un resto. Siempre la cuenta tiene un resto. No, en realidad, digo, volver a agradecer el espacio, porque por más que se hable mucho de autismo, es muy difícil hacerlo entrar en la cuenta. Para el otro, justamente, ¿no? Entonces, me parece que ahí esto abre. Sí, porque viene deslizándose más para el lado de entrar en las cuentas bancarias del otro. Exacto. Bueno, vamos a escuchar. Muchas gracias por venir, Walter. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical y estamos con nuestra invitada, Clotilde Merov, en la agenda cultural. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía. La curva ya la pasé, pero el camino seguía. La curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le
vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo. Ante la duda todo. En Pulsión de Radio. La agenda cultural. Late. Ahí ya estamos. Bueno, Nos estamos agarraron, en el aire. nos pescaron infraganti. Retomando nuestra Debatiendo. proclama, todo niño y toda niña es autista hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, buenas noches de nuevo, Clau. Buenas noches, sí. Que me voy a tomar un momento para recordar a un alumno que tuve en primaria en una escuela. Sí. Que hablando de esto de los diagnósticos apresurados y todo, un nene que no me acuerdo el nombre ahora que lo pienso. Bueno, no viene al acordás caso. el diagnóstico, igual no seguro? lo iba a decir, Sí, claro. igual por una ¿Te cosa acordás de el confidencialidad diagnóstico? mejor. No lo hubiese dicho de Sí, todos sí. modos. Pero era muy gracioso ese nene que estaba en tercero, cuarto grado y como que estaba en otro planeta el pibe, ¿no? Yo dando clases de teatro, entonces como un espacio que se presta a que jueguen, a que inventen historias, algo, pero él nunca era capaz de acoplarse a la consigna grupal, sino que lo veías ahí como moviéndose, tirando tiros a algún lado, interactuando con algo invisible, como muy en su mundo, o a veces medio colgado, sentado, mirando el vacío, y decías como ¡ah! Bueno, y más allá de la sensación de no tener para nada herramientas para interactuar con él, porque no sabía cómo hacer para atraerlo, nada, es eso, como tenían catalogado de, bueno, listo, es autista. Sí, y sí, nadie sí. lo había dicho, o sea, no... Y nadie se acuerda el nombre, Y ¿no? no, Es autista. Ahora me acuerdo el nombre del nene, pero no lo voy a decir. Pero Ay, ahora queremos saber. Te lo digo Nada. después. Pero el apellido no me lo acuerdo, así que no importa. Y después me terminé enterando que era un nene que estaba en una situación en donde sus padres se estaban separando y en un contexto en donde se estaban llevando muy mal y lo llevaban al nene a 2 psicólogos. O sea, por un lado el padre y la madre como separadamente, como no se ponían de acuerdo para articular una terapia para el niño, el nene tenía 2 psicólogos sin que ambos psicólogos supiesen de la existencia del otro. Este es un caso real. Eso es un caso real, sí. Podría sí. ser una película de Disney también. Claro, y ahí cuando me enteré de eso dije, bueno, listo, que haga lo que quiera este Que haga pobre lo que chico, pueda y lo que quiera. y encima le voy a exigir que me preste atención en la clase de teatro, ya está, que haga lo que quiera. Sí, ¿cómo no querés que sea autista? Claro, ¿cómo no va a querer evadirse? En fin. Bueno, Traje algunas propuestas de teatro y de danza para las semanas que Qué vienen. lindo, qué lindo. Sí, vine a pisar sobre el territorio de mi compañera Daniela. Sí, con la Daniela Pesclein ustedes están... Pero con su ahí. autorización. Ah, bien, bien. De hecho, nos encontramos el otro día en una obra ¿Sí? de la que ¿Cuál? voy a hablar. Voy a empezar por Vamos, esa. vamos. Ahí va. Porque además queda una sola función. Sí. Entonces, les recomiendo que la vayan a ver. Mire que venimos yendo a ver las obras que usted recomienda. Me parece muy bien que hagan su tarea. Sí. No, igual yo creo que van a volver porque recién hicieron esta primera temporada que fue muy cortita, así que seguramente volverán. Pero por las dudas, si no se la quieren perder, es mañana, sábado 27 de agosto, 20 horas, en Fundación Cazadores, que es un espacio de arte contemporáneo que queda en Villarroel 1440, cerca de Corrientes y Dorrego, para Ajá. los que no ubican esa Sí, calle. sí. Una obra que se llama La Renuncia. Idea, dirección e interpretación de Diego Rosenthal, con colaboración en dirección de Celia Argüello y colaboración artística de Santiago Piva. A ver, A ver. está
está la sinopsis, o digamos el pequeño texto que acompaña siempre las obras, y después está, no sé, algunas... Lo que le pasó a Clo. Lo que vi le yo, pasó a claro. Clo Lo que me pasó a mí. Sí. ¿Qué le pasó con eso? Pero es Con lindo la el renuncia. texto, lo voy a leer. Es una obra que surge a partir de una propuesta de un ciclo de obras, ¿no? que hicieron en Fundación Cazadores. El ciclo se llama Despliegues y son todas obras que fueron imaginadas en el contexto de la pandemia. Y la propuesta del ciclo es el traer la pregunta por el tiempo. ¿Cómo resignificar poéticamente hoy ese tiempo suspendido entonces? ¿Cómo moverse o aquietarse en el encierro? ¿Cómo estar con otros sin estar? ¿Qué tipos de futuros son posibles de proyectar? Y concretamente, en la obra La Renuncia, es una obra biográfica, ¿sí? Autobiográfica, en donde la coreografía superpone capas de pasados que se actualizan en un tiempo presente. Esa es como la sinopsis, ¿no? Un pasado biográfico y uno colectivo comunitario se unen en una misma gestualidad para pensar aquello que no está. Bueno. O sea, sí, todo eso sí, bueno. Está. Yo lo vi en la obra. A ver, concretamente es el... ay, me olvidé la palabra. Hay una clara inspiración en el Rikudim, en danzas judías. Ajá. Que es, digamos, la herencia cultural religiosa que tiene este bailarín que crea esa obra y que empezó bailando Rikudim de chico. Y no sabía qué hacer con eso. Es súper aeróbica. Sí. Súper aeróbica. Y entonces la obra es como, o sea, entras al espacio y bueno, hay varios frentes, entonces es como que todos los espectadores estamos sentados casi en ronda, porque hay como una parte que no es cerrada, pero bueno, no viene al caso. Estamos rodeando al bailarín que está en el espacio, en el centro, y que empieza a construir esa danza y tiene como algo muy fluido y muy cíclico, digamos. Él está girando todo el tiempo, bueno, es una danza de ronda, pero está él solo, y entonces muy progresivamente se va recreando esa danza con sus movimientos, con sus pasos característicos, y no para nunca. Y es increíble como el despliegue físico también de estar ahí girando y girando y estando. Y otra apreciación que tengo para compartirles es que mi sensación al salir de la obra fue, che, qué buena música que tiene esta obra. Y resulta que la obra no tiene música. ¿Cómo no tiene música? Claro, no pasan música. ¿Y entonces? Pero la obra tiene muy buena música, porque hay algo de que el bailarín tiene tan integrada la música como en él y en sus movimientos y en cómo maneja rítmicamente el movimiento, que vos ves esa música. Sí. Y eso me pareció muy destacable de la interpretación. Vale la pena ir para experimentar Para experimentar eso, sí. O sea, valió la pena tu spoileo, porque... Les re-spoileé, sí, perdón. Sí, claro, ya saben... Pero es que era muy difícil no spoilear sin decir eso, pero de verdad me pasó eso, o sea, dije, che, qué buena música. No, igual no es spoilear, porque es como decir, no, sabes, probé un gusto de helado que está probaste. Buenísimo, y que después te queda, ¿no? y te dan ganas de ir a probarlo. Exacto, sí. Bueno, enhorabuena si les da ganas de ir a ver la obra. Totalmente. A mí me gustó mucho
Porque hay Habría algo que ir con además un grabador, del ¿no? spoileo que no es un spoileo. Para ver Claro, para escuchar qué ruidos hace. si es una pura alucineta o hay alguna música. No, lo comenté con otras personas y con Dani también. Y me dijo, ay, sí, a mí me pasó lo mismo. Sí, no fui la única. ¿Y hay texto hablado? No. No, mira. No hay ni un sonido, no vuela ni una mosca. Están los sonidos que produce él con su movimiento, con su respiración, pero digo, es algo muy, muy, muy pequeño. No, pero con esto que decís de lo del spoileo, que no es un spoileo, no lo es en tanto y en cuanto también me parece que la obra tiene algo muy de lo vivencial, ¿no? Como tiene esa cosa tan, no sé, diría cíclica, como que vos como espectador entrás medio en un trance con él. De verlo. No es nada, no es una experiencia esotérica, no estoy diciendo que, wow, pero hasta escuchar hay música. como algo de entrar en una ficción, en una dinámica. A través del cuerpo, sí. Muy, o sea, una manera no habitual de entrar en una ficción, claro. Sí, así que, bueno, esta obra entonces se llama La Renuncia y, bueno, hay que ir mañana. Hay que ir mañana corriendo. Hay que ir mañana A sábado, las 8. Sábado a las 8. Sí, en Fundación Cazadores, Villarroel 1440. Luego, tengo una obra para recomendar que se llama Lucy Ananá. Esa en la línea de antes del estreno. ¿Pero tiene que ver con Naná? No tiene que ver. Tiene que ver con la Miriam, fruta. Ananá. Miriam Naná, ¿no? No tiene que ver con Miriam. Tiene que ver con la fruta, el ananá. Sí. Lucy Ananá. Van a estar los sábados de septiembre y octubre a las 8 también en un espacio nuevo que se llama Movac, Espacio Aquelarre, en Malavia 852. Es una obra con las intérpretes Luciana Galván y Aixa Di Salvo y con dirección de Miguel Patiño. Es una obra, es también de danza. También de danza. Sí, tengo mucha danza hoy. Sí, usted directamente le invadió el territorio a su pero repito. Me parece. Repito que hemos hablado y la voy a llamar ahora a Daniela para que lo diga ella. Es acompasado. Nos hemos puesto de acuerdo en que no existen las fronteras entre danza y teatro y que recomendamos lo que se nos da la gana. Por momentos son muy difusas. Y hay veces que es muy difícil marcar esa diferencia. Bueno, entonces esta propuesta me pareció muy interesante. También tiene algo del orden de lo biográfico, en donde la protagonista nos expone sus universos cotidianos. Por un lado, la ecología urbana, que es su profesión, de una de las intérpretes, ¿no? Estoy hablando. Y la danza, que es su pasión, y todo esto a través de su actual corporeidad, que es que esta intérprete tiene una discapacidad motora adquirida. Es decir, que ella en su vida cotidiana se maneja en silla de ruedas. Y yo ya la vi a esta intérprete en otras obras, es potentísima, es maravillosa. Entonces, en esta obra la propuesta es una investigación sobre el vínculo entre la danza y la diversidad funcional, con el objetivo de crear nuevas narrativas posibles. Y acá concretamente es una investigación del movimiento a partir del momento en que desafían a esta artista en su movilidad, despojándola de su silla de ruedas. Entonces, bueno, nada, es ella en esa situación, en escena, tiene personas que la asisten en el movimiento, pero trabajan eso constantemente en ese... Es como poner al desnudo, ¿no? Sí, y encontrar
en palabras de ellos, ¿no? Del trabajo que ellos hicieron, encontrar la potencia en el límite, en lo posible, en la fragilidad de esa situación. Entonces lo llaman como el concepto de autobiografía corpórea. Ambas artistas, bailarinas que están en escena, son bailarinas con diversidad funcional. Y entonces, bueno, la protagonista va como pasando entre momentos de monólogo, entre momentos coreográficos y momentos en que, bueno, tiene ciertos objetos en escena que van como resignificando y utilizando de distinta manera. El objetivo del proyecto, obviamente, y como ya se entiende de todo lo que dije, es un intento y un deseo de generar un nuevo sentido sobre las personas con discapacidad. Hay escenas cómicas, escenas trágicas, escenas mágicas. Así que, bueno, nada, me pareció una propuesta mucho deseo de verlo. Interesante. Entonces, para quienes quieran ir a verlo, tienen septiembre y octubre, hay más tiempo para organizarse. Sábados a las 8 en Movac, que queda en Malavia 852. Bueno, o sea, mañana vayan a ver La Renuncia. Sí, porque única oportunidad. Para las otras horas tienen más oportunidades. Paso a la siguiente, que esta en su momento ya la recomendé, pero ahora vuelven, entonces me tomo el permiso de brevemente mencionarlos. Es una obra que se llama Fuego Fauno, que tiene muchísimos intérpretes, todos varones. Es una obra dirigida por Hugo Martínez, en donde a través de las corporalidades de estos intérpretes se investigan distintas o nuevas maneras de ser o ejercer la masculinidad, ¿no? Como pensar masculinidades que se revelan ante un régimen normalizador. Entonces, es una obra que vuelven ahora y van a estar en septiembre, en Galpón Fase, que es un espacio que queda en Parque Patricios. ¿De Anfunes? Sí, de Anfunes 2142. Los domingos a las 4 de la tarde. Bien, tempranito. Después del asado. Claro, no coman mucho porque les va a costar ir, pero a ver cuerpos de hombres después de comerse un asado. Nos dormimos una siesta o vamos a ver Fuego Fauno. No, vamos a ver Fuego Fauno. Sí. No, vayan a ver Fuego Fauno. Sí, mejor desayuno tarde y... No, es lindo porque tiene sentido el horario también porque utilizan la luz del día para la función, lo cual también a mí me gustó mucho ese aspecto de la obra porque es como que es algo que es un recurso muy desde el teatro básico, desde el teatro griego, pero, que no se debe usar la luz del día. Claro, pero estamos súper acostumbrados a la caja negra y a las luces y acá es como un espacio que no es una caja negra y que trabaja con la luz natural. Entonces hay algo muy lindo de eso también. Bueno, y por último les quería comentar que en breves, del 9 al 18 de septiembre, de jueves a domingos, esas 2 semanas, en el Centro Cultural Conti va a tener lugar el Festival Futuros número 3. 3 porque es la tercera edición. Qué lindo. Que en este caso se llama Intuiciones del Presente, Invocaciones Sensibles del Futuro. Es un festival iba a decir de temática, no sé, bueno, es un festival queer. La propuesta de este festival es intentar imaginar una alternativa al capitalismo y sus discursos para dar nacimiento a nuevas ideas, deseos e imaginaciones de futuro. Cómo nos relacionamos entre nosotros, cuál es ese nosotros, cómo se interrelacionan los discursos del goce en un contexto signado por los discursos del odio y la adversidad económica,
quiénes tienen el derecho al goce, de qué forma penetra el erotismo en el lenguaje del Estado. Entonces es un espacio que pretende inventar los lugares de enunciación que nos han sido negados, espacios donde afirmar nuestras existencias, aunque siempre sean temporales, rotas, monstruosas. Es un festival lacaniano. Eso te lo dejo a vos. Yo no sabría decirte. Es un festival interdisciplinario, entonces hay de todo. Hay performance, hay muestras, hay talleres y hay obras de teatro y danza que son las que voy a mencionar, pero los invito a visitar la página web del Conti y ver qué otras cosas hay, porque Bien. hay muchísimas más cosas. Por ejemplo, un evento al que yo voy a querer ir es, hay una peña, va a haber una peña trans con muy buenos músicos. O sea, folclórica, digamos. Sí, folclórica, folclore. sí, esa no me la voy a perder. ¿Tiene fecha la peña? Fíjense en la página web, porque hoy me pasaron toda la info del festival, pero había algunas fechitas que no estaban todavía cerradas. Entonces, por las dudas no las voy a decir. Bien. Para no mandarme mocos. Pero todo va a suceder entre el 9 y el 18 de septiembre. 9 al 18 de 9 septiembre. al 18 de septiembre. Bien. Entonces, las obras que van a formar parte de este festival son... Me tengo que apurar, ya me di cuenta. Sí. Lo voy a decir muy rápido. Metro 80, con dramaturgia y dirección de José Guerrero y la actuación de Eddie García. Otra obra que se llama Mantis Orquídea, de Hugo Martínez. Otra obra que se llama Yegua, con dirección de Maruja Bustamante. Ajá. Y una Esa obra... es de plena actualidad. Tal cual, no la había pensado. Pero en este caso, se trata de... Me la recomendaron mucho esta obra. Yegua es una obra... No la spoileé, que no queremos saber cómo termina. No la voy a spoilear porque debo confesar que esta no la vi. Pero me la recomendaron mucho. Una obra escénica sobre una masculinidad lésbica que se separa, se le rompe la moto en la puerta de un convento y revoluciona a las monjas. Decide quedarse con ellas a vivir en el campo y se enamora de una yegua. Una obra narratúrgica basada en el Vía Crucis que consta de 14 escenas, estaciones que narran las peripecias de Torton. Ah, miércoles. Hay que ir a ver eso. A mí me dan ganas de ir a verlo. Me repite la pregunta. ¿Cómo? No, ¿Qué? está bien. A mí me hace bien, pensar sí, un dan poco ganas en de las ir a aventuras verlo, de sí. la China Iron. Quizás nada que ver, ¿no? Pero me hace pensar un poco en ese universo. Ni se me ¿Vos ocurrió, decís? pero puede ser. ¿No? Suena Como en esta cosa de una subversión. de todo, de todas las cosas, ¿no? Bueno. Puede ser, sí. No, suena al terreno de la psicodelia. Sí, La también. psicodelia, ¿no? También. Es la tapa de la banda del Sargento Peppers. Sí. Pero Pero bien, las monjas tan. y la yegua son dos significantes que vienen dando mucha vuelta en la prensa y la cultura de hoy. Y hay mucha gente en la calle, mañana, pasado. ¿Esa donde se da en Recoleta, dijo? No, en el Conti. Ah. En el Conti que está ahí en Núñez. Sí. No, Bueno, era, en el espacio... era una broma, la en la Recoleta. Ah, perdón, no la capté. Ay, chicos, es muy tarde, claro, sí, perdón. Estuve lenta ahí. Bueno, y última obra que se presenta, y con esto cierro. Una más. Vi lo que había visto antes de Michelle Capelletti. O sea, tengo la sinopsis de cada una, pero bueno, vayan a descubrirlas al festival. No voy a decir más nada. ¿Cómo? Ah, del mismo Futuro 3. Claro, bien, exacto. bien. O sea, acabo de mencionar las 4 obras que forman parte de este festival. ¿Son esas 4 solamente o En es un cuanto a destacado? obras teatrales y de danza, sí. Sí, Más la peña. Pero además hay un montón de Está otras la actividades. peña. Hay conciertos, hay Ya. talleres, hay Bien. muchas actividades. Bien. Voilà. Bueno, y tenemos también, cambiando el género teatral, podríamos decir, o en realidad Ay,
estrenó nuestra queridísima amiga Amancay Espíndola, estuvo de estreno el sábado pasado, creo. Sí. Con una obra que forma parte de un ciclo que se llama Teatro por la Justicia, en el Teatro Tadrón. Esta obra se llama La Memoria en Presente y es de Araceli Arreche, dirigida por Amancay. ¿Qué otro modo de relatar estas huellas que persisten? Memoria en Presente es la obra teatral de Araceli Arreche, relato de raíces de nuestra historia con ramas en el hoy, que siguen siendo filos dolorosos que nos atravesaron con muerte, tragedia y bella poesía se entrelazan para contar y contarnos para no olvidar. Actúan en esta obra Virginia Lombardo, Jimena Martín, Joana Berman, Danila Magri y Antonella Luciana Fagetti. Bien, es impresionante porque Amancay no para, está haciendo en paralelo el obra. Chico de la Habitación Azul, que no sé si la fue a ver usted. Aún no. No se pierda, no se la pierda. Yo la voy a ir a ver prontito, así que Clotilde, si querés, vamos. Dale. Bueno, y estamos llegando ya casi al final de este episodio número 26. Laura Salinas quiere decir unas palabras. Sí, bueno, que por ahora, por ahora una despedida de la producción, un año de trabajo muy lindo, muy intenso, con mucha adrenalina, mucha expectativa, mucha diversión, mucho encuentro, pero bueno, con mucha exigencia en este momento de trabajo y como para bueno, continuar ese ritmo que es un poco exigente, así que bueno, veremos si por ahí nos encontramos de otra manera en el futuro, pero por ahora una alegría con una linda despedida. Qué bien. ¿En el teatro? ¿En el teatro? En el teatro, nos en vemos en el teatro. Nos encontramos en el teatro. Vamos a ver obras. Exacto. Nos vemos en Fuego Fauno. Sí. O en alguna. Y La Renuncia. En La Renuncia, en Lucia Naná, en el Festival del Conti. Bueno, nos estamos despidiendo y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 aquí en Pulsión de Radio.